Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y estamos en la antesala del 10 de mayo, del Día de las Madres, y estoy muy contento de que me acompañen dos queridas amigas, mamás de tiempo completo, para platicar sobre esto, sobre qué es ser mamá, qué ha suponido, qué retos, qué gratificaciones, qué dificultades, cómo es ser mamá de tiempo completo, cómo fue tomar esa decisión y demás. Me acompaña primero Angélica Alcántara, licenciada en Psicología, mamá de tiempo completo. Qué gusto tenerte acá con nosotros, Angélica. Gracias, Chuy. Aquí estamos a ver qué podemos aportar. Bastante seguro. Ana Paula Torres, licenciada en Nutrición y Gastronomía. Qué gusto tenerte acá con nosotros y también mamá de tiempo completo. Así es, igualmente mucho gusto, Chuy. Gracias por invitarnos. No, al contrario, gracias a ustedes por estar acá. Ambas mamás de 2 hijas, una hija y un hijo. Sí. ¿Sí? Entonces, prácticamente decíamos fuera del aire, Angélica, tú prácticamente terminaste de criar y luego nos corregimos y dijimos, bueno, uno nunca termina de criar, Sí, ¿no? Pero tus 2 hijas ya son profesionistas. Sí. Y en tu caso, Ana Pau, pues estás en los primeros meses. Estoy en los primeros años apenas. Ajá, de Sí. ser mamá. Sí. Empecemos por ahí. ¿En qué momento o cómo decidieron ser mamás de tiempo completo? Ambas estaban trabajando, se embarazan y toman esta decisión. Angélica, ¿cómo fue por allá en el 95 tomar esa decisión? Bueno, realmente dejé de trabajar desde el 94. Ajá. Porque me fui a vivir a Toluca. Y entonces yo iba a seguir trabajando, muy contenta. Pero llegó una empresa, anteriormente nos pedían prueba de embarazo, y llevo todos mis papeles y me habían pedido la prueba de embarazo y me dicen, todo está muy bien, te podríamos contratar, pero estás embarazada. ¿Tú no sabías? No. Entonces me dio muchísima emoción. Ajá. Llegué, se lo conté a mi esposo, y como nosotros ya habíamos perdido un bebé antes, me dijo, no, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues nos la vamos a llevar con calma, tranquila. Y por un lado sí tenía mucha emoción del embarazo, pero por otro, híjole, la verdad es que sí me pudo, no me pudiera quedar en el empleo. Claro, porque tú estabas trabajando, prácticamente te pagaste tu prepa, tu carrera. Sí, trabajo desde los 15 años, trabajaba desde los 15 años, entonces, bueno, pues ese momento de, como que de esa dependencia económica de alguien, se me hacía medio fuerte. Pero lo platicamos y dijimos, bueno, pues sí. Además yo decía, es un paréntesis, al ratito regreso a trabajar. Sí, y ya. Bueno, empiezo a ver un poquito de complicaciones del embarazo y dije, no, pues qué bueno que ya no estoy trabajando, me cuidé muchísimo. Y llega 1995, nace Paulina y me vuelvo loca de la emoción. Pero sí sí seguía con, de verdad, ese conflicto de verdad para eso me casé, para eso estudié tanto, o sea, para ahora estar metida todo el tiempo, porque además vivíamos en Toluca y vivía sola. No tenía familia allá, prácticamente mi niña y yo. Entonces sí había momentos difíciles. Sí, no voy a decir que todo es miel sobre hojuelas, pero la verdad también el ver que hay alguien que depende de ti al 100%. Y así como comentario, intenté hacer trampa y quería seguir trabajando. Ajá. Empecé a dar terapias en casa con la niña, con el bambineto acá y la sonaja aquí, porque trabajaba con niños. Pero un día vi que no era ni ético ni justo, ni para mi hija ni para el paciente. Entonces, ese día me hablé a mí misma y pues decidí que no, que me iba a dedicar a ella. Y que además, gracias a Dios, y me siento muy bendecida porque sé también que muchas veces no es fácil, mi marido me dijo, yo voy a correr con todos los gastos, cosa que ahora es bien difícil a veces. Ahora muchas mujeres tienen que trabajar porque si no, con un solo sueldo no alcanza. Entonces, por eso digo que fui muy bendecida y que ahí valoré mucho el que me pudieran apoyar para disfrutar a mi bebé, cosa que otras mamás a veces no pueden hacer. Claro. Sí. Ana Pau, ¿cómo fue en tu caso? Pues fíjate que parecidón, o sea, yo también llevaba ya varios años consultando, pues consultas nutricionales, me uní a un equipo de nutrición bariátrica y todo, entonces la verdad es que sí me estaba yendo muy bien, estaba teniendo muchos pacientes, sí sentía que estaba teniendo crecimiento y todo, y sí, digo, la verdad es que sí, nosotros ya queríamos embarazarnos y sí batallamos unos mesecitos,
Cuando quedo embarazada, pues la verdad es que dije, bueno, la verdad es que tengo una profesión muy, digamos, pues fácil o sencilla de manejar en cuanto a horarios. Gracias a Claro. Dios, digo, yo hacía consultas privadas, entonces yo podía poner mi horario, y decidía cuántos pacientes veía y todo. Entonces, pues se me hizo fácil durante el embarazo continuar pues, mis consultas como normalmente lo hacía. Yo sí tenía muy claro que, pues obviamente, teniendo a mi bebé, mi primera bebé, iba a dejar de trabajar durante 3, 4 meses, no sabía, ¿verdad? Depende cómo me fuera acoplando. Y pues sí, así fue, o sea, tuve a Elena, sí me costó trabajo la adaptación, como dice Angélica, la verdad sí es un poquito, pues, difícil cambiar de ser tú y que nadie dependa de ti a alguien depende completamente de ti las 24 horas del día. Entonces, pues la verdad es que, te digo, poco a poquito le fui agarrando ahí la onda a la maternidad. Me encantó haber podido, igual que aquí que Angélica, pues tener el tiempo Ujú. para dedicarle el 100% a mi hija y a su crianza, porque como dice ella, pues no, muchas personas no tienen pues esa oportunidad, ¿verdad? De criar tiempo completo a sus hijos. Y muchas veces pensamos que, ay, que sí es fácil, pero de repente está pesadito. Entonces, pues bueno, ahí fue cuando decidí dejar de consultar en esos 4 meses. Retomé las consultas, la verdad, muy leve, pero cuando me volví a embarazar, pues ya decidí ahora sí. Pues sí, hasta que yo sienta que mis hijos ya no dependen de mí en gran medida y digo que ahorita puedo hacerlo, pues estoy agradecida que mi esposo me pueda apoyar con eso y que me da la oportunidad de ser mamá al 100. Y pues sí, así andamos ahorita. Ambas fueron dos. ¿Sí es mucha diferencia criar a una que criar a dos? Digamos, porque al mismo tiempo se llevan 2 años y se llevan Literal, 2 años. 2 Sí. años igual. Un año. Ok. Sí. Y pues sí, en ambos casos, los primeros 5 años, 5, 7 años, es estar ahí a full. Entonces, sí es mucha diferencia esos primeros meses, años con un solo bebé a con dos. Fíjate que yo no sé, bueno, tener solo una, pues es más fácil, te dedicas todo el tiempo. Cuando llega mi segundo embarazo y bueno, Paulina cumplía 2 años en junio y Karina nacía en julio, o sea, justo al mes siguiente. Ajá. Entonces yo sentía como que le estaba fallando un poco a Pau, porque también ella era bebé y llega otro bebé. Entonces ya era así como que un poquito de culpa de, "Ay, Sí, ¿cómo?". sí, sí. O sea, Mi ¿Cómo bebita. reparto ¿cómo mi reparto mi atención, no? atención? Ajá. Pero entonces, bueno, lo que hicimos fue mandar a la mayor al kinder, a la guardería, Mm. un ratito, para que yo me pudiera dedicar a la bebé, porque sí es muy difícil. O Ujú. sea, no, ¿cómo le haces? Y volvemos, en mi caso de verdad vivía sola, no conocía a nadie, no se la podía encargar a nadie, nadie me podía echar la mano. Entonces, pues ese ratito que yo llevaba a una a la guardería, me dedicaba a los quehaceres del hogar, la comida, no sé qué, y a ver a la bebé. Ya cuando llegaba la otra en la tarde, bueno, pues era repartirte un poco del tiempo para las dos. Como era un poco inculcándole bueno, involucrándola más bien a Pau, ayúdame, vamos a bañarla, tú traes el shampoo, tú me traes el Ah, ya. pañal, Ajá, para que viera que ella me ayudaba, que ella era muy importante ajá. para cuidar a la hermana, no que la hermana llegaba Ujú. A a desplazar. desplazar, Ajá. ¿sí? Y cuando se dormía le decía, mira bien, qué bueno que se durmió porque vamos a jugar. O sea, como que nunca, traté de que no fuera, guarda silencio, no hagas ruido, tu hermana está Mm. dormida. No, no, seguía nuestra vida, pero sí le hacía ver que lo hacíamos cuando me desafanaba un poquito de Sí que la la otra. dinámica había cambiado, Sí. ¿no? Y en tu caso, ¿no? Sí, a mí sí se me hizo, o sea, pesado de 1 a 2, sí, Ajá, completamente. O sea, yo la verdad, personalmente, sí tenía mi idea de, ay, como nosotros somos, en mi casa, con mi mamá, somos 3 hijas. ajá. Decía, ay, no, qué padre 3, o sea, la parejita, o si tienes 2 hermanas y buscar un hombre o un niño o así. O sea, yo como que al principio decía, sí, 3, 3, 3, 3. De repente tuve la primera y dije, ay, no sé, se me hace que 3, no sé, o sea. Cuando tuve el segundo, la verdad es que sí sentí mucho, igual como dicen, o sea, como la culpa de, pues como que Ajá. sigue siendo una bebé y necesita tu atención y todo, y ahora otro ser
porque como la otra sigue estando bebé, sigue necesitando de ti, pues casi al 100%. Digo, ahorita ya se sabe ya servir agua o cositas así mínimas, digo, que ya le dan cierta independencia, pero sigue estando, pues, dependiente de ti casi completamente. Entonces, Sí, no es una niña grande, pues. no es una niña Ajá. grande, también es una bebé. Entonces, a mí ahorita sí sentí muy pesado en cuestión de que a veces decía, ¿cómo le hago para sentir que les estoy dedicando suficiente a los dos? Entonces, eso sí sentí más pesadito ya cuando tuve el segundo. Digo, estoy feliz, pero sí sentí muy diferente de 1 a 2. Ajá. Con el tiempo, ¿notas que puede haber como algunas diferencias, digamos, cosas que eran más difíciles o más fáciles antes que ahora? Sí, bueno, sí veo gran diferencia. Sé que la tienen un poquito más fácil en cuanto que hay más tecnología, Ajá. de verdad. Ahora hay que las cámaras, que monitores para Claro. cuando se duermen. A lo mejor en mi tiempo había, pero la verdad la economía tampoco daba para tener todas esas especialidades. Ajá. Entonces, sí siento que eso ayuda, pero no lo es todo, porque la verdad es que a veces el monitor no te permite, bueno, empezando porque ya no vuelves a dormir igual. Con Sí. monitor y sin monitor ya no vuelves a dormir igual. Los, o es que es increíble cómo se despierta algo en uno. Yo soy súper dormilona y siempre fui muy dormilona. A mí me espantaba mucho ser mamá porque yo decía, es que Voy a no las voy a escuchar. oír porque yo no me duermo, me muero. Y cuando ya bueno, tuve la primera y luego la segunda, es que de verdad suspiran y las oyes. Ujú. Entonces, eso se me hace, esa Ok. conexión es impresionante. Entonces, ahí como que empecé a perder el miedo de, ok, si las escucho, si estoy al pendiente, no me duermo al 100, pero sí creo vamos, volvemos, que sí ellas lo tienen un poquito más fácil, las chicas de ahora, por la tecnología, aunque también la tienen más complicada porque con tanta información se pierden y les Eso genera te iba más a decir. miedo. Justo era lo que te quería preguntar también, Ana Pau. O sea, hoy hay mucha información. ¿Será bueno eso? No, y como que verdad que estábamos empezando, Sí. justo estaba platicando porque me Ajá. enteré apenas que es psicóloga y dije, Ajá. no, bruto. Sí siento que es demasiado, o sea, demasiada información, especialistas, no especialistas, mamás que ya tuvieron, mamás que tienen mucha experiencia, mamás que no. Entonces, yo sí llegué a un punto en el que tuve que como apagarme con mi primer embarazo porque sí me destanteó mucho Ujú. tanta información. Yo quería saber cuál era la mejor manera de dormir a mi bebé, cuál era Ajá. la mejor manera de alimentarla. Y hay tanto que de veras sí Y se resulta. contradice una cosa con la otra, ¿no? Sí, Además. Ajá. sí, aparte, o sea, es que de veras hay corrientes completamente extremas o sea, en todos los aspectos de crianza. Ajá. Entonces ahorita yo sí decía, sí se me hace muy abrumador, sí se me hace muy abrumador que haya tanta información. Digo, yo desde mi primer embarazo como que sí tuve como una crisis en donde dije, tengo que cortar ahorita un ratito con redes sociales porque sí me estoy abrumando, o sea, estoy confundiéndome. Ajá. ¿Cuál era tu acceso a la información? ¿Mamás influencers o googlear, inteligencia artificial o La qué? verdad, Instagram, sí. Ok. Instagram era como que y sí, mamás influencers, doctoras, Claro. pediatras, Ajá. como que de todo, pero aún siendo incluso, médicos o pediatras o psicólogos infantiles, o sea, había tantas, pues sí, opiniones Enfoques. diferentes, Ajá. enfoques diferentes que sí decías, entonces, ¿cuál es el mejor? O sea, sí se me hace como un arma de doble filo, como dicen, o sea, hay mucha información. En cuanto a tecnología, sí creo que está muy padre en muchos aspectos, o sea, sí nos facilita muchas cosas, pero también en cuanto al acceso a la información, Ujú. tan fácil, tan rápida, tan, no sé, sí se me Ajá. hace Sí. pesado eso. Yo, Ajá. complementando un poquito, mi intuición creo que era lo mejor. Entre la intuición, Sí. entre que no hay de otra, ahora sí como lo hagas es ensayo y error, porque además también, ahora lo veo, a lo mejor ahí no eran las redes, Ujú. pero sí el estar lejos de mi mamá y mi suegra,
que antes a nuestras mamás eso claro. influenciaba mucho porque eran Ajá. todas las ideas que venía de la suegra o de la mamá. ¿Y cuál era la correcta? O Pues, cualquier figura o materna cualquier, alrededor, las sí, tías, sí, 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 ajá. todo el mundo opinaba. Entonces Ujú. también fue, en mi caso creo que también fue bien bonito en ese sentido, el estar sola, digo, lo veo ahora a la distancia, en ese tiempo pues estaba panicada, pero ahora lo veo es, qué padre, hice lo que yo quise como yo quise. Ujú, Porque ujú. nadie me decía, sí, no, ahora esto es español, no, este sí. Y por otro lado, no había, bueno, para estimulación temprana agarraba mi libro de Arnold Gesell. No, como no había tanta información, yo no andaba viendo si la hija de mi amiga ya caminaba y todo. Yo veía el libro de Gesell y lo que yo sabía para ir viendo los estadios del niño y que era lo que ya debía de hacer. Mm, Si ya podía levantar la cabeza, si ya se podía parar. Ahorita comentabas de cómo acostarlos. Las mías siempre se durmieron boca abajo. Y después, años después, empecé a oír que no, que se broncoaspiran, que lo peor es dormirlos boca abajo. ¿Nunca les pasó nada? Nunca les pasó nada. Y de verdad las dormí boca abajo todo el tiempo. Entonces, ya después, ahora que lo veo y las oigo y todo, yo digo, "Ah, de verdad Dios fue bien bueno". O no sé, pero me funcionó. ajá. Yo creo que tiene mucho razón eso, que al final, y te voy a decir qué, o sea, sí llegué, me tardé en eso y todavía con el segundo como que tuve que retomar otra vez todo este tema, pero, o sea, dentro de toda la información que tienes y opiniones de la gente que tienes, incluso de tu familia, tu mamá, todo, o sea, al final yo creo que, como dices tú, la intuición, tu caso, tu hijo, cómo te sientes tú, es lo que, pues lo que debes de seguir, ¿verdad? O sea, Ujú. como que no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces tú tienes que buscar tu, pues tu camino, ¿verdad? Ajá. Y es que al final no hay una escuela para mamás. No. Supongo que aprenden a ser mamás Ahí. con tu mamá, con tu abuelita, o sea, con las personas Sí, que te criaron 20 años antes, o sí. 25, o 30, o 35 años antes, y el mundo ha cambiado tanto, entonces también está así como un poco la información ahí en el Ujú. aire, Sí. y esto de la intuición me llama mucho la atención. Hay otra parte que he escuchado mucho de las mamás, o de las personas que crían en general, pero particularmente de las mamás, y es la culpa. Muchas veces se hacen cosas que en el momento tuviste que hacerlo así, y después, puede ser un minuto después o 20 años después, cae la culpa de por qué hice esto, no debía hacerlo así. ¿Qué tanto está presente el tema de la culpa cuando una es mamá? Híjole, yo creo que muchísimo, Ajá. muchísimo. O sea, siento que sí es un trabajo de, digo, de las, o sea, siento que las mamás también tenemos que tener ese cuidado y trabajar en nosotras porque siento que sí nos culpamos demasiado Mm, por muchas cosas. O sea, digo, no sé si es normal en la maternidad y tener esa como ese miedo. Yo creo que, o sea, es como tener miedo a que falles como mamá, a que pues tu hijo algo le afecte por alguna decisión que ujú, tomaste. O sea, siento que a veces sí nos, o sea, incluso dentro del nicho de la familia que formamos, o sea, esposo, hijos, todo, siento que a veces nos cargamos nosotras mucho el tema de la culpa de los hijos. O sea, lo estoy haciendo bien, lo estoy criando bien y siento que más siendo mamás de tiempo completo, como que a veces pues sí, ¿para dónde más? O sea, tú eres la que ajá. está ahí todo el tiempo. O sea, yo siento que sí, sí es, o sea, sí es algo que se tiene que trabajar y yo sí es algo que sí he experimentado en muchas situaciones, ¿verdad? O sea, y digo, así como las experimentas, también es importante entender que no siempre es culpa, ¿verdad? No tiene que ser siempre culpa, o sea, pero sí, yo sí, sí. ¿Cómo ha sido contigo, Angélica? Y aprovechando tu profesión, ¿cómo se trabaja con ese sentimiento tan humano, tan natural, tan presente en la vida de todos y de las madres también? Fíjate que así como dice Ana Pau, a lo mejor creo que le queremos poner a todo culpa Ujú, y no todo es culpa. Es a veces es, pues, un poco de no saber. Incluso, bueno, en mi caso les comentaba, sabía tanto y no lo quería hacer porque decía, "Ah, esto no lo hubiera hecho Piaget. Ajá, Esto, voy a ser honesta, las eduqué bajo el modelo conductista. ajá, ¿Para qué les voy a decir que no? Yo sí fui mucho de consecuencias ajá. y premio castigo, así tal cual, ratoncitos. Pero no castigo, me refiero a golpes o nada, sino
lo hiciste bien, un aplauso, Que era mucho también de la época, es decir, en los 90s, principios del 2000, todavía era muy común esa forma de crianza. Quizá no más adelante se popularizaron otras, Sí. y no es que sean mejor unas que otras, no. corrígeme, estoy equivocado, no. pero son distintas formas de Sí. crianza, distintos Exacto. Y enfoques. te digo, yo trataba ahí entraba un poco la profesión y otro poco bueno, soy mamá, hasta que un día me dije a mí misma, a ver, ellas no son tus pacientes, son tus hijas, Ajá. entonces lo vas a hacer como mamá, Ujú, ujú. porque si lo vas a hacer como pacientes, no, pues trae el expediente clínico y pues así no se vale, ¿verdad? Las voy a tener bajo la lupa todo el tiempo. Y lo tenía que disfrutar además. Exacto. Porque si no, entonces se vuelve así como una carga de, ay, no, por ahí no, porque se trauma. No, por aquí no, porque la estoy dañando. Ahorita está muy de moda la de las 5 heridas, que en mis tiempos nunca se tocó, nunca se vio. Y de verdad es imposible, y bueno, creo, ¿verdad? A reserva que alguien del público me pueda corregir, alguien especialista. Yo creo que nadie venimos libres de alguna de las heridas. La del Esto de las abandono. heridas, ¿qué es? Hay un libro que se escribió alguna vez que habla de que todos los seres humanos en algún momento pasamos por las 5 heridas, que es la humillación, el abandono, la injusticia, se me fueron ahorita las otras dos, pero Ahí vamos, sí, a lo ajá. que voy es, en algún momento te tienes que sentir abandonado, simplemente cuando los empiezas a llevar a la escuela. Sí, claro. Por más que lo has Es platicado y inevitable, todo, ¿no? O sea, cuando se queda adentro, decir, ¿por qué me dejó? Y si ya está el hermanito, regresa a la casa y a decir, ahora lo entiendo, me vino a dejar Para porque hay quedarse. otro, ¿sí? El de la humillación, cuando alguna vez, de verdad, porque como dicen a Pau, seguimos siendo personas. Ujú. Y si te hacen un berrinche, por mucho que sepas que no está bien, de repente es ¡ya! Sí. Entonces le gritas, pues eso es humillarla delante de todos. o la levantas Entonces, enérgicamente. violentamente, o- sí, Claro, y no es claro. por otra cosa, sino aparte va, creo yo, también con el estilo de uno. Yo que todo era en orden y perfecto, pues tú crees que quería que fueran ellas, las niñas que llegaran y dijeran Claro. buenos días, buenas tardes, y se sentaran. Como comentario, tengo un hermano que me decía, es que ya llegaste con tus hijas amaestradas, no educadas. Y a mí me da mucho coraje que dijera eso, porque para mí estaban súper educadas. Al paso del tiempo me fui dando cuenta, no exactamente eran amaestradas, pero, pero sí creo que si volviera ahorita a volverlo a hacer, sí corregiría muchas cosas que en ese tiempo hice, claro, con todo el amor del mundo, pero ya las hice. Claro, Claro. y partamos de la idea, y esto en crianza pues no tengo ni idea, pero que quizá en otros campos, el perdonarnos las acciones del pasado, Ujú. Sí, diciéndonos, en el pasado no tenía la información que tengo en el presente. Exactamente. Y ya, y es como, lo sueltas, hice lo que pude, hice lo que en ese momento tenía la capacidad de hacer, pensé que era la mejor decisión, y partía del amor como lo comentas. En ese sentido, Ana Pau, comentaste algo que me llamó mucho la atención, y es, estoy yo ahí y yo soy la responsable de la crianza sobre todo, ¿no? Es decir, cuando hay una pareja en donde los dos están trabajando y se Ujú. reparten un poco más las actividades de crianza, que no quiero decir que ni Antonio ni Johnny Ujú. fueran padres ausentes o que no estén nunca ahí, no, pues, están ahí, pero Ujú. digamos, la responsabilidad cae sobre la mamá de tiempo completo. Sí, sí, sí. ¿Qué tanto esa carga o qué tanto esa responsabilidad se convierte en una carga de, a esto me estoy dedicando, lo tendría que hacer bien? Y si yo me juzgo a mí misma con, no lo estoy haciendo tan bien, ¿qué tanto está esa carga, Ana? No, bastante. Ajá. O sea, bastante, bastante. O sea, yo la verdad te digo personalmente, o sea, sí, o sea, teniendo a mis hijos, tuve que retomar terapia psicológica porque sí te vas mucho a eso. O sea, que yo sentía que no, o sea, no porque no estuviera presente mi esposo, él aporta mucho en la crianza. O sea, de hecho, sé que es un papá muy presente con todo y que él, pues, está trabajando y es el que se dedica a mantener la casa y todo. Pero son cositas como desde detallitos pequeños. O sea, tú dices, yo voy a decidir si lo mando o no a la escuela a esta temperatura. Está enferma, lo mandas, no lo mandas, le das esta medicina o no. O sea, y claro, siempre está la pareja que está ahí para apoyarte o para cuestionar si algo no le parece, ¿verdad? Y ya ahí es cuando hablas en conjunto y llegas a un acuerdo. Pero yo, siendo mamá de tiempo completo, como dices tú, o sea, si los dos estuviéramos trabajando, pues bueno, está completamente equitativamente repartida el tema de la crianza, pero como yo estoy ahí, pues digamos, en la mañana con el bebé y en la tarde con los dos, Ajá. sí siento que
como que tengo esa chamba de en ese tiempo educarlos, en ese tiempo darles calidad, darles atención, tomar decisiones para ellos en ese momento y para en futuros cercanos, en base a lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, yo sí siento que hoy en día las mamás de tiempo completo sí tenemos y experimentamos una carga muy cañona en ese sentido. Y no es, te digo, porque nos digan, tú nada más vas a ser la que trae la carga. O sea, no es que nos la avienten. Muchas veces nosotras nos la autoimponemos Sí. inconscientemente, yo creo, no sé. O sea, pero sí es algo, la verdad es que sí es algo que sí ha sido de los retos que he vivido en dedicarme, digamos, full time ahorita a mis hijos, que sí siento yo un poquito esa carga. Digo, a lo mejor no lo he, o sea, a lo mejor es más cómo lo percibo yo, perdón, o sea, no tanto como es realmente, o sea, porque te digo, mi esposo perfectamente también me puede decir, oye, no, la verdad, yo sí veo que Elena se siente medio mal, yo creo que no la vamos a mandar hoy, pero no sé cómo explicarte, ¿verdad? O sea, es el tiempo que estás ahí tú, entonces sientes más esa responsabilidad. ¿Tú cómo lo sientes, Angélica? Sí, también, ¿qué es eso? Si esto es lo único en lo que estoy haciendo, lo voy a hacer bien. Lo tengo que hacer bien. Sí, como que si dejé mi profesión de lado, esta otra profesión, porque también es una profesión, la voy a hacer bien, porque si cuando trabajaba lo hacía bien y tenía horario y todo lo tenía en orden, como por qué no voy a tener en orden esta otra parte. Entonces, sí es, o sea, bueno, es pesado, pero la verdad es que es bien gratificante. Sí. Es de verdad, yo lo que sí creo es que se va muy rápido, de verdad pasa muy rápido. No, es extenuante, pero pasa muy rápido. Ahora, también, yo creo que a mí también se me hizo un poco más pesado. Antonio viajaba muchísimo, muchísimo. Entonces, sí Por llegaba su trabajo. de lunes a domingo, lo mismo para mí, o sea, era lo mismo, porque no había el relevo. ¿Quién me echaba la mano tantito en cuidarlas? Entonces, sí llegó un punto, de verdad, lo vuelvo a decir, o sea, sí llegó un punto en el que yo decía, híjole, ¿en qué momento me metí en esto? Pero volteas y las ves. Voy a comentar una anécdota. Ya las dos en el kinder, una de 3 y una de 5 años, les preguntaban, ¿a qué se dedica tu papá? Y ellas, mi papá es ingeniero, mi papá pinta los autos, bueno, así. ¿Tu mamá a qué se dedica? Mi mamá hace la sopa. Ese día no saben cómo lloré. O sea, así de... Y me parece que fue una vecina y una vecina ya amiga, joven, y le estaba yo comentando y estaba yo llorando y yo le decía, es que yo soy psicóloga. Y ahorita pues para ellas nada más soy una señora que hace sopa. ¿De verdad? Bueno, llega el Día de las Madres y no recuerdo, la verdad no quiero decir si fue Pau o Cari, me hizo una carta y me puso que me daban las gracias por ser su mamá y haber dejado de ser psicógola. Sí. Ese día, de verdad, volví a retomar, o sea, como que de verdad tuve varias bajadas y subidas, pero esa fue otra de las de, lo estoy haciendo bien. Vale la pena haber dejado de ser psicógola para dedicarme a ser su mamá y a hacer sopa, porque además me pusieron, y no haces cualquier sopa, haces la mejor sopa. Y la verdad es que eso llena. Bueno, a mí me llenó, me nutrió muchísimo y creo que a partir de ahí ya no recuerdo haber tenido recaídas. O sea, sí cansancio, sí, porque somos humanos, sí frustraciones, porque pues sí, de repente me frustraba, pero ya no era así como voltear a verlas y volver a repetirme en qué momento me metí en esto, sino fue, voy a seguir en esto porque lo estoy haciendo bien. De alguna forma es como muy evidente de qué manera la psicología te ha ayudado o te da herramientas, te da información para la crianza. Pero particularmente contigo, Ana Pau, la nutrición, la gastronomía, ¿ha jugado a favor o en contra todo lo que conoces en la maternidad? Pues fíjate que yo creo que sí, ¿eh? Sí, digo, no... En el campo de la nutrición hay muchísimas especialidades. Claro que está el enfoque a nutrición infantil y todo, y pues sí, colegas que se dedican específicamente a eso. Pero claro que sí siento que mi carrera me ha ayudado a
pues a tomar decisiones en cuestión de cómo iniciar la alimentación con mis hijos, cómo introducirles la alimentación, cómo puedan tener una relación sana con la comida, porque de verdad es que sí importa, o sea, qué les introduces, incluso desde que tú estás embarazada, afecta mucho el gusto de los bebés en un futuro. O sea, lo que tú comes durante tu embarazo también les afecta. Entonces, yo creo que ser una persona consciente en ese tema me ayudó mucho a, bueno, tener una recuperación postparto buena y que mis hijos, la verdad, creo que han crecido bien, o sea, en tema nutricional. Y pues yo creo que sí, mi carrera siempre me va a ayudar en, de repente si digo, me está fallando el tema de la gastronomía, que ya no se me ocurre que mandarle snacks y lonche y así, porque ahorita mi niña que está más grande, que tiene 2 años y medio, que sigue siendo una bebita, pero ahorita está como que en una edad en la que estamos batallando para que pruebe o cosas nuevas y así, y pues digo, siendo nutrióloga y siendo, digo, sabiéndole ahí al tema de la cocina y cómo presentar alimentos y todo, de repente sí me frustra, que digo, no quiere, ya le enseñé de todo, ya le monté de todo, pero sé que son etapas en las edades de los niños y sé que al final digo, siento que esta carrera sí me puede pues servir mucho en aplicarlo en casa. Ajá. Me sirvió y mi esposo siempre me dice, o sea, yo sí sentí que cambió mucho mi alimentación cuando empecé a vivir contigo. Sí empecé a comer mucho más verduras, dejé de comer más, o sea, más chatarra, entonces siento que sí influye. Siento que sí influye, no lo impongo, pero es porque yo también para mí fue un cambio en el estilo de vida, entonces siento que así, pero sí lo he aplicado y sí me sirve y me gusta. Y en tu caso, Angélica, nos platicas de qué forma sirve o de alguna forma se ha asomado la respuesta, pero ¿cómo te ayudó y cómo también era pudiera llegar a ser incluso como un problema interno contigo de cómo soy psicóloga y X situación con tus hijas? Bueno, te voy a comentar. Yo tenía mucho yo no me acostumbraba a regañar en público y yo siento que todos los niños saben hasta dónde pueden llegar con los papás. Lo conocen en nuestro tono de voz, lo conocen, lo que decían antes, que los papás nos controlaban con la mirada. Nosotros puede ser con el tono de voz. Ellas sentían, les tomaba el brazo así y ya sabían que era ya. Entonces, a mí fue muy criticado, por lo mismo de ser psicóloga, que yo en un restaurante no gritaba, no las regañaba en una comida, en una casa extraña, pero las agarraba y les decía, ven, vamos al baño. Y me decían, es que no quiero ir al baño. Sí, ven, vamos al baño. Si quieres, Y mira. entonces en el baño platicaba, o sea, no era el castigo, era, a ver, mi amor, compórtate, ya casi nos vamos a ir, en fin, lo que les tuviera que decir. Pero entonces, hasta la fecha, tengo sobrinas que tienen unos niños así de repente medio imposibles y le dicen, síguele y le voy a decir a la tía Angélica que los lleve al baño. O sea, hasta la fecha me siguen catalogando así. Ajá. Volvemos a lo que comentábamos hace rato. No sé si lo hice bien o lo hice mal, pero ni las regañé en público ni las exhibí. Ya después, o sea, todo el mundo intuía a qué me las llevaba al baño. Pero sí, como dices tú, ha pesado la parte de la carrera en cómo me ven los demás. Claro. Porque decían, ¿cómo es posible que sabiendo lo que sabes, pues las trataras así? Volvemos, fue intuición. En ese momento no era psicóloga, no estaba aplicando ninguna Eso me teoría. parece como muy interesante, ¿no? O sea, finalmente, sí, soy psicóloga, pero en este momento mi función es de mamá. Sí, soy nutrióloga, pero en este momento mi función es de mamá. Sí. Y sí, tengo que darle un alimento que uno pensaría, ay, como nutrióloga y eso, ¿no? Sí, pero en eso sí. No soy come nada de mamá. azúcar claro Sí. que sí, en la piñata se echa su quequito. Sí, Ajá. sí. Otra cosa que me llama mucho la atención es el juicio social hacia las mamás de tiempo completo, positivo y negativo. ¿Cómo lo han sentido? ¿Se han sentido más bien valoradas o se han sentido más bien señaladas hacia lo negativo? ¿O qué han recibido o cómo han sentido como ese ojo social hacia ustedes? Bueno, voy a empezar porque Ana Pau es más joven y creo que se enfrenta a esa carga porque son una generación de más mamás que trabajan, de más mamás que tienen el apoyo de personas de ayuda. Sí. Y entonces, como que lo ven de que, como, ¿para qué se queda en su casa si puede? O sea, viendo tanto. En mi caso vengo de una generación en la que a lo mejor habíamos más mamás de tiempo completo. Era quizá lo normal. Sí. Y entonces eran muy pocas las que trabajaban. Entonces yo sí puedo decir que de mis amigas que siguieron ejerciendo, que de verdad ahorita son unas brillantes psicólogas, me dicen que me admiran un chorro.
¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil después de haber trabajado tanto tiempo y que además de verdad sabían que me apasionaba la psicología tremendo, haberlo dejado todo de lado, pero que también lo ven que de verdad disfruté como ellas no lo pudieron hacer a sus hijas, a sus hijos. Entonces, para mí ha sido así como que muy, muy gratificante. Y bueno, por parte de mi mamá también ha sido así como de, pues qué bárbara. Y qué bueno, sobre todo te digo, qué bueno que tuve la oportunidad y la facilidad, porque no todas lo tienen. Ujú. Por algún u otro motivo hay mamás que no pueden estar presentes todo el tiempo. Entonces, yo, bueno, sí me he sentido reconocida, primero por mi esposo, que también él sí me ha dicho siempre, no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho ni llegar hasta donde hemos llegado si yo no hubiera estado al 100, porque yo creo que también para ellos una parte de estar en su trabajo o fuera de viaje es saber que hay alguien capaz de resolver Claro. y de tener a sus hijos bien. Ujú. Y no por la parte que no se involucre, de, bueno, No, hay no. alguien, sino de confianza, va a resolver, como sea, va a hacerlo. Y entonces eso le da tranquilidad en el trabajo para poder seguir desarrollándose y desenvolviendo. Y en el caso de Ana Pao, pues sí, volvemos. Yo creo que ahorita está un poquito más complicado. Fíjate que siento que como que hay, no sé si yo considero que cuando empecé a ser mamá ya estaba un poquito menos castigado el tema de, ay, porque sé que, o sea, mamá de tiempo completo, pues no. O sea, Ajá. no sé, ahorita he visto muchas campañas así de gente que está, que pues también dice, oye, Valorando. valorando, eso también es un trabajo. Ujú. O sea, ¿en qué trabajas? No, no trabaja. O sea, No, ese sí tipo de trabaja de comentarios mamá. sí Ajá, los sí. escuchaba Ujú. yo Ujú. Sí. antes de ser mamá y a lo mejor con Elena me llegó a tocar escuchar o ver eso, o sea, ese tipo de como pensamiento en redes o así, ser mamá no es un trabajo. Bueno, ahorita creo que sí se está empezando ya a valorar como un trabajo de tiempo completo y creo yo que de veras digo que he trabajado profesionalmente en campo de nutrición atendiendo pacientes y como mamá, y yo sí creo que es el trabajo más retador que he tenido en mi vida y que voy a tener en mi vida, porque pues en cada etapa estás con algo nuevo, estás aprendiendo tú también a ser mamá, a criar, y a lo mejor ahorita lo estás haciendo bien, pero oye, a los 15 años, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, o sea, ya Ajá. hay demasiado ahorita y yo creo que es así como te tienes que actualizar en tema de nutrición, en tema de psicología. Mi carrera es una carrera que tienes que estar actualizado realmente para estar, digamos, pues bien, al pie del cañón, ¿no? Pues en tema de maternidad, en tema de paternidad, pues te tienes que, no con información, pero sí actualizándote en, ok, esta es la situación ahorita con mi hijo, Ujú. está pasando por esto, entonces ahora tengo que ser este tipo de Sí. mamá, ahora tengo que ser este tipo de papá. Yo sí creo que ahorita sí tenemos un poquito más de valor, este, como unas generaciones antes que yo que no lo tenían tanto a lo mejor, de pues ya es un trabajo y si es algo que cuesta y es algo también, obviamente, te digo, para mí es el trabajo más retador, pero el trabajo más Ujú. gratificante y Sí. de veras no me arrepiento y sí agradezco que yo también tengo la oportunidad de ver a mis hijos, de enojarme con mis hijos, de todo, o sea, de vivir la experiencia de cada, o sea, de cada aprendizaje que vayan teniendo, sobre todo en estos primeros años de vida que dicen, Son los se más van muy importantes. rápido, pero también son los más importantes para Sí. ellos. Entonces, claro que estoy muy contenta, pero sí he sentido que ya hay un poquito más ese reconocimiento. Ujú. He escuchado, he ido recogiendo como cierto sentir de algunas madres que, particularmente madres de tiempo completo, que llega un momento de sus vidas, no necesariamente con todas, me gustaría preguntarles a ustedes cómo ha sido, en donde se preguntan, ¿y quién soy yo? Y, o sea, sí me entiendo, yo como mamá tengo como bien mi autoconcepto, sé que soy una mamacita, tal, pero ¿quién más soy? ¿Qué más hago? ¿Qué más? ¿No? O sea, como la cuestión de la identidad. En ese sentido, ¿hubo momentos como crisis o así, Angélica, o cómo lo has vivido? Fíjate que después de eso que les comenté, ya no. Empecé Ujú. a tener otra actitud hacia mí, más de reconocimiento a mí misma. Y creo que algo que fue muy importante, no, o sea, seguí siendo mamá, pero también seguí siendo yo porque seguía haciendo lo que quería.
me daba mis tiempos. Cuando las dos iban a la escuela, yo lo mismo seguía yendo a desayunos con amigas o a tomar cursos, que me encanta estar, como decía Ana Pau, actualizándome y tomando cursos. Otra cosa que fue muy importante es que, a pesar de que vivíamos solos, nos dábamos tiempo. Antonio buscaba siempre, había un día, el día de nosotros, y dejarlas, nada les iba a pasar, y salíamos. También algo que hizo muy interesante ya cuando fueron más grandes es que él tenía un día para nosotros, entonces una de mis hijas decía, es el día de novios, y era el día de hijas. Él tenía que salía una vez con una y al siguiente semana con otra, y las invitaba, les decía que se querían ir a tomar un café o un helado o así, Un date. sí, era la cita con su papá. Ujú. Entonces, para no perdernos en el también que siempre estuvieran conmigo y él también conocerlas más a fondo. Y todo surgió porque alguna vez a alguien le dijo, un amigo le dijo, es que mi hija adolescente anda con un patán. Y entonces Antonio le dijo, ¿y tú has hablado con ella? ¿Le has dicho que es ¿Cómo un identificar a un patán, no? Y entonces ahí empezamos a ver eso y entonces él salía con ellas para eso, para explicarles, claro, que se ha perdido y que no sé, pero un poco lo que era ser el caballero y les abría la puerta y explicarles por qué, y la silla. A ellas se les hacía muy divertido. Va cambiando todo ya, pero como que esa No, pero ese enseñanza... momento con el padre, ¿no? Sí, yo Ujú. lo que quería era que vieran ese momento, que se fueran, pero primero con cada una, no con las dos, porque son diferentes personalidades. Entonces las viviera diferentes. Entonces creo que nunca me abandoné a hacer al agobio de, "Ay, es que soy mamá", sino sigo siendo yo, me voy a seguir preparando yo en mis ratos libres, porque Sí. sí los Ujú. tenemos, o incluso como yo era muy de horarios, después de que se dormían, volví a agarrar mi libro, mi bordado, o sea, siempre seguía haciendo lo que a mí me llenaba, me satisfacía. Ujú. Entonces creo que sí volví a retomar el que sí soy mamá de tiempo completo, pero sigo siendo Angélica. ¿Y en tu caso, Napo? Yo creo que, así como comentario, yo creo que es lo retador llegar Ujú. a lo que dice Angélica, ese punto. O sea, porque siento que sobre todo cuando empiezas, ¿no? O sea, los primeros meses que dices, se despierta cada rato, Ujú. no duermo bien, Ujú. tengo que estar 24/7 para él, para ella. Siento que a veces sí de repente dices, o sea, que soy aparte de mamá, porque pues también eres esposa, también eres amiga, también Ujú. eres hija, también eres profesionista, digo, y a pesar de que conscientemente y estando de acuerdo con tu esposo y todo, decidiste dejar de De ejercer. trabajar, ejercer por un tiempo, sí pesa. Pesa, como dices tú, la dependencia y no sentirte autosuficiente. Entonces, yo siento que a mí lo que se me ha hecho retador en los pospartos, o sea, los primeros meses, es como regresar a ese, pues yo Sí. también tengo que hacer ejercicio para sentirme bien, yo también tengo que comer bien y yo también tengo que salir con mi esposo y Ujú. pues también ser esposa, ¿verdad? O sea, alimentar la relación. O sea, siento que sí, yo he sentido que me ha pasado y me pasó con la primera y yo dije, ay, bueno, ya me pasó, ya sabes. Bueno, pues con el segundo también me volvió a pasar. Volví a sentir otra vez esa como crisis de, ay, no, ahorita no estoy haciendo nada, no, tipo, no hago ejercicio, no tengo tiempo de nada, no sé qué, y te empiezas a frustrar y siento que sí es retador llegar a ese punto, pero la verdad es que es por salud mental de toda mamá, tienes que volver a retomar ese rol de, pues sí, soy mamá, pero también soy yo, Ana Paula, y yo me siento bien haciendo ejercicio y saliendo a desayunar Ujú. de vez en cuando con mis amigas. O sea, sí, a mí sí, siento que sí es importante, pero que sí he tenido esa crisis pues, de descuidar tus otros roles Ujú. por enfocarte tanto al de ser mamá. Y digo, por ahí me han dicho de que dicen, oye, pues tu hijo, si tú no estás bien contigo misma, si tú no estás bien con tu pareja, pues tus hijos, pues no van a estar bien. O Es difícil sea, estar bien también con los hijos. claro, Ujú. claro, los hijos lo sienten, o sea, te perciben. Entonces yo creo que sí es todo un reto, pero bueno, vale la pena, ¿verdad? A manera de cierre, ¿qué ha sido lo más bonito de ser mamás de tiempo completo? Para mí lo más bonito ha sido que las conozco perfectamente, que de verdad, si tú me preguntas su color favorito, su película favorita, su alimento, así, su primer berrinche, y que ellas me han puesto a prueba y se los contesto y verles su cara,
para mí ha sido de verdad padrísimo. De verdad nunca voy a dejar de dar gracias a Dios el haber podido disfrutarlas de la manera que las disfruté, desde la mañana, que fue cansado, sí fue cansado, pero el conocerlas, cuando desde que las oyes por teléfono, sabes que algo no está bien o que son las más felices del mundo. Y creo que muchas mamás que no están tan dedicadas al 100, de verdad, no lo pueden decir o no lo pueden hacer, porque sí creo que el estar a 24/7, 365 te da ese conocimiento. Y para mí ha sido, como dijo Ana Pau hace rato, de verdad, el trabajo mejor pagado, verlas ahorita tan realizadas, tan completas. Sí, con todas las heridas y todas las frustraciones que como puedan cualquier tener, ser humano, ¿no? porque de verdad, por más que No, es queramos, perfecto. nadie Sí. se va sin un raspón de esta vida. Claro. No, obvio no. Es parte de la vida, ¿no? Sí. También. Ana Paula. Pues sí, igual, para mí lo más bonito, la verdad, ha sido, o sea, vivir desde las cosas más sencillas como ir a despertarlo, cargarlo, tenerlo cerca de ti, no tener esa prisa de ya me tengo que ir, ya no puedo, o sea, de verdad vivir y vivir el momento con él, con ella, la verdad para mí, por ejemplo, cuando llega ya mi hija del kinder, o sea, verlos a los dos, claro, como dice Angélica, terminas ya agotada, cansada, drenada, pero vale la pena y de veras en detallitos chiquitos que a veces digo, qué risa que estoy, o sea, tan nostálgica viendo algo tan sencillo, pero te vuelves loca. O sea, yo la verdad es que sí me encanta ver cómo van creciendo enfrente de mí. O sea, verlas crecer, ver que aprendió a gatear, que aprendió a arrastrarse, que, no sé, o sea, que abrazó a su hermanito, que, o sea, sí son muchas experiencias que digo, sé que personas que no son madres de tiempo completo no pueden vivir y que de verdad sí tenemos que nosotras atesorar, ¿verdad? La verdad es que sí, yo creo que el crecer con ellos y ver pues sí, cada detalle, o sea, cada cosa que dices, es lo más sencillo que es, pero me hace feliz verlos, o sea, sí, disfruto mucho. Pues les agradezco mucho este tiempo, compartirnos Gracias. estas experiencias y que sé que les podrán servir a muchas otras madres que están en ese momento de soy mamá de tiempo completo o no, o me siento frustrada por esto, o estoy en muy buen momento por esto, o vamos, cualquier situación que cada quien esté Claro. pasando, que se entienda como una plática entre 3 personas, 2 de ellas mamás de tiempo completo, que nos platican su experiencia. Sí, ¿no? claro. Agradecerles Muchas mucho, mucho. Muchas gracias, a ti, Chuy. Chuy. Y muchas gracias a ustedes. Y si me permiten, a propósito de la fecha, en la antesala del 10 de mayo, le voy a mandar un mensaje a mi mamá, porque mi madre, la señora Dora, a quien yo le digo jefacitas, te amo mucho, ma. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a propósito de lo que estamos platicando, de las formas de crianza y demás. Muchas gracias por la forma en que me criaste. Para mí, y lo digo con mucho orgullo y con todo mi corazón, mi mamá fue una mamá de tiempo completo, que aunque no dejó de trabajar, nos llevaba a su trabajo porque la forma o su trabajo lo permitía. Es comerciante, muebles infantiles, y nosotros vivimos entre cunas, muebles, subiéndonos a las literas y demás. Y agradecerte mucho por todo, ma. Eres lo mejor, lo mejor, lo mejor. Te amo. Con esto cerramos. Denle manita arriba, campanita, Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les agradecemos por haber estado con nosotros y les invitamos a que sigan viendo todos los episodios de Contrapuesto de aquí, de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila. Hasta luego.